Perfecto. Entonces estamos en la quinta sesión, la última sesión de nuestra consagración a San José, y ya en una semana vamos a tener esta consagración virtual. Recuérdenlo, es el día jueves 16 a las 8 de la noche en este mismo link de Zoom. Va a venir el padre Marcelo para ayudarnos con una celebración del último día y poder consagrarnos todos a San José. Y entonces, ya en la última sesión, ¿qué nos falta aprender sobre San José? Entonces, hoy día vamos a empezar hablando de San José como el consuelo de los afligidos, ¿no? El consuelo de los afligidos. Y todos sabemos que consolar a los afligidos es una obra de misericordia. Pero antes de empezar en sí con San José, a mí me gustaría pues recordar un poco lo que son las obras de misericordia para nosotros los católicos. 7 obras espirituales y 7 obras corporales que si nosotros hacemos esto nos vamos a acercar mucho más a San José, nos vamos a parecer mucho más a San José, pero sobre todo nos vamos a parecer mucho más a Jesús. Y es importante tenerlas en cuenta porque es cuando cumplimos con estas obras de misericordia es que nosotros vamos santificándonos. Entonces, ¿cuáles son esas obras de misericordia que definitivamente San José las hizo todas? Vamos a ir primero por las 7 corporales. Primero, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. La primera y la segunda están muy relacionadas, ¿no? Pero estamos hablando, ojo, estamos hablando de una comida para el cuerpo, no para el alma, porque estamos hablando de obras corporales, del cuerpo. Dar de comer a aquellos que no tienen que comer, a los que viven en la calle, a los indigentes, a los que tienen que salir a trabajar cada día para traer una comida a su casa. Y nosotros sabemos que en nuestros países hay muchos que salen a buscar esta comida y regresan sin nada. Pues darle de comer a esa gente, cubrir las necesidades básicas de nuestros hermanos, cuidando su beneficio físico, el cuerpo. ¿Cuántos niños, familia en nuestros países no han comido el día de hoy? Ustedes no pueden imaginarse cuántos no han comido el día de hoy. Y de la misma manera, darle de beber al sediento, ¿no? Darle a los más desfavorecidos. Nuevamente, en nuestros países, yo estaba haciendo un trabajo ahora en la universidad antes de terminar, y un trabajo de doctrina social, y yo me quedé espantada de ver la cantidad de pueblos jóvenes, como le decimos nosotros en Perú, que todavía hoy día, en pleno siglo XXI, no tienen agua potable. Gente que tiene baldes de agua con agua sucia, con tierra y con insectos y mosquitos, y de ahí están naciendo las mamaderas de sus hijos. El tercero es vestir al desnudo, nuevamente darle al que no tiene, darle ropa que ya quizás no usamos, a veces tenemos los closets llenos, y hay que ayudarlos para que puedan pasar con todas estas inclemencias del clima. Darle techo a quien no tiene, ya sea porque no tiene dónde vivir, ¿no? Pero también es importante hablar aquí de darle un techo al forastero, al viajero, sobre todo aquellos que tienen necesidad de viajar por algún problema médico, algún problema de familia, y entre salir de su casa y llegar al destino final, no tienen cómo pagar un hotel. Ayudarlos, invitándolos a nuestras casas. Esto era algo muy importante en el cristianismo de la antigüedad, porque cuando se salía de viaje era muy, muy peligroso ir caminando por el desierto, entonces era una obra de misericordia recibir en tu casa incluso a los que no conocías. Esa es una obra de misericordia. Visitar a los presos, ayudar a esos que están privados de libertad, incluso si son culpables. Pobrecitos, no tuvieron una guía, no tuvieron a Dios en sus vidas, se equivocaron, pero no los podemos abandonar. Confortar al enfermo, qué importante, asistirlo, consolarlo, acompañarlo, porque esto es un acto de amor para el prójimo, que a la misma vez nos ayuda a nosotros mismos a demostrarle a Dios cuánto lo amamos.
Los enfermos siempre, siempre necesitan de apoyo, de ayuda física. Muchos viven solos, no saben, no tienen maneras de valerse por sí mismos. Algunos no pueden ni caminar. Acompañar a esos enfermos y por último enterrar a los muertos. Y nosotros decimos, sí, pero nosotros si alguien muere lo enterramos. No crean que es así. O sea, siendo el cuerpo el templo del Espíritu Santo, donde ha estado la vida de Dios, donde Dios ha entrado a nuestros corazones tantas veces, muchas veces el cuerpo, cuando ya fallece la persona, lo abandonamos, no le damos el honor de haber sido el templo del Espíritu Santo. A veces nosotros, porque no hemos tenido conocimiento, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos incinerado a nuestros familiares y los hemos tirado al mar, porque no sabíamos. Yo tampoco sabía de esto antes, pero la iglesia acepta que uno incinere el cuerpo, pero hay que enterrarlo, hay que darle cristiana sepultura para el día que venga Dios nos lleve en cuerpo y en alma y honremos ese cuerpo que fue la casa de Dios, la casa del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no tiene el dinero para enterrar a sus enfermos y tienen las cenizas de sus familiares en una sala? Y no es que los quieran tener ahí. Yo tengo una amiga que tiene pánico a eso, pero sin embargo la tiene en la sala a la madre porque no tiene el dinero para enterrar a su mamá. Entonces, ayudar a nuestros hermanos a enterrar a sus muertos. También tenemos 7 obras espirituales de misericordia. También esto lo hizo San José con todo aquel que lo rodeaba. Primero, enseñar al que no sabe. Y es que compartir lo poco que hemos aprendido nosotros, compartir lo que tenemos, es realmente un acto muy noble, es quizás el acto más noble que podemos tener como seres humanos. Y uno va dejando huella en aquellos que uno va enseñando y esas personas aprenden y lo transmiten a otros y esos a otros y vamos haciendo este efecto multiplicador, que es la única manera en que podamos nosotros cambiar nuestra sociedad y efectivamente construir el reino de Dios aquí en la tierra. Segundo, rezar por vivos y por muertos, porque orando es que nosotros logramos que el prójimo, que el ser humano tenga paz. Yo sé que ustedes todos tienen que haber experimentado que la oración les trae paz. Y nosotros sabemos que hay hermanos allá afuera que no saben orar, no conocen a Dios. Pues tenemos que rezar por ellos y por los vivos y también por los muertos, ¿no? Corregir al que se equivoca para llevarlo por un mejor camino. Esto es lo que nosotros conocemos como la corrección fraterna, ¿no? Dar una corrección fraterna. Y no es decir lo que hay que hacer de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestras ideas. Lo que yo pienso que está bien, ¿no? Ese es el consejo que te voy a dar. No, no es una opinión ni un consejo personal. Lo que tenemos que proponer son los valores de Cristo. Yo te aconsejo que tal como si hubiese venido Cristo, te hubiese dicho esto. Ayudar al hermano con consejo, consolar a los afligidos, a los que están tristes, a los que están pasando por malos momentos, con dolor en el alma. Que nos duela ese dolor del ser humano. No simplemente decir, voy a rezar por ti para que ya no sientas ese dolor, sino tener empatía, entrar en los zapatos del otro, tomar ese dolor como si fuera de uno mismo y buscarle solución tal cual lo hubiésemos hecho por nosotros o por alguien a quien queremos. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Este es uno de los más difíciles, porque todos nosotros nos pensamos perfectos. Cada uno de nosotros se piensa perfecto y ve siempre la paja en el ojo ajeno, no ve su propio ojo, su propia pajita. Servirme un traguito. Hay alguien que tiene el abierto su, no sé quién es, Jesús, no. El mute, por favor, gracias. Entonces, no somos perfectos, pero aquí con esta obra espiritual de realmente aceptar al otro como es, con sus defectos y con todo, es que nosotros nos damos cuenta de que llega un momento que el amor de Dios es tan grande en nuestro corazón que podemos amar al resto no importa cómo sean.
No importa lo que hagan, no importa lo que digan, igual los queremos. Y por último, perdonar al que nos ofende, ¿no? Esto, cuando superamos el rencor, cuando superamos la venganza, que son cosas tan feas en nuestra vida, hacen tanto daño a nuestras vidas, cuando perdonamos, esto causa sentimientos buenos en todos, en todos. En uno le da mucha paz, en el otro, el que se siente perdonado, sobre todo, siente una paz tremenda. Y el resto que nos está rodeando se da cuenta de que Dios está presente. En el simple perdón. Y fíjense que todo esto que se nos está pidiendo no cuesta realmente mucho, no cuesta dinero, no es cuestión material acá lo que estamos hablando. Estamos hablando, sobre todo cuando estamos hablando de las obras espirituales, no nos cuesta nada más que darnos a nosotros mismos, ayudar, escuchar, dar un abrazo, un consuelo, una caricia, una palabra de cariño, lo que llevamos adentro, porque nosotros no somos malos. Nosotros somos buenos, hay que sacar esa bondad y ponerla a trabajar en el hermano. Y lo que tiene uno en el corazón cuando es bueno, eso nunca, nunca se acaba. Y haciendo estas obras es que nos vamos a parecer cada vez más a San José. Hay una frase que se llama solatium miserorum. Esto puede traducirse como consolar a los afligidos, pero también consolar a los miserables, a los que están en miseria. Esta palabra suena feísimo porque la usamos muchas veces para nombrar a aquellos que no tienen pena por los demás, o la usamos para aquellos que obran mal, que son malos, que son malvados, que no dan de sí mismos, ¿no? O quizás el miserable es el que da muy poquito cuando tiene muchísimo. Qué miserable es esa persona, es un miserable, ¿no? Pero la palabra miserable se refiere a mísero, a carente de algo, de falta de algo o de alguien. Entonces, si seguimos esta definición, todos los que estamos en esta reunión virtual, por una razón u otra, ya sea porque tuvimos problemas financieros en algún momento, porque tuvimos problemas en el matrimonio, porque hubieron dificultades con alguno de nuestros familiares, sobre todo los hijos, mil tribulaciones de uno u otro tipo, todos experimentamos la miseria alguna vez en la vida. Y no fue nada bonito. Cada uno de ustedes puede recordar que no fue un momento bonito de recordar. Incluso podemos recordar lo bueno que fue tener a alguien a nuestro lado en un momento de dificultad. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes que se han sentido horrible? ¿Les ha faltado algo? ¿Han estado con mucho dolor, afligidos por algo? Y alguien vino y se sentó a su lado y les dijo alguna palabrita, un abracito, o simplemente escuchar, ni siquiera dar un consejo ni nada, estar ahí con uno, eso uno no lo olvida nunca. Y tampoco olvida que en otros momentos no tuvimos a nadie quizás. En otros momentos hemos estado solos, nos han hecho falta algunas personas, ¿no? Y hoy día podemos pues tristemente decir que esa aflicción nos la pasamos nosotros solos. Realmente no estábamos solos, estábamos con Dios, pero no lo veíamos quizás, ¿no? Pero hoy día sí sabemos que San José nos puede consolar en los tiempos difíciles, en los momentos tristes, ¿no? Que se van a presentar porque en la vida los tenemos muchos, seres queridos que se nos van, hijos que se rebelan, aun cuando los hemos educado bien, nos vamos haciendo mayores, nos agarra la edad, ya el cuerpo no nos responde, estamos enfermos, pero cualquiera que sea la miseria o esa dificultad, San José está ahí para ser nuestro refugio, ¿no? Nuestro consuelo. En él los podemos apoyar. Y San José Marello, que fue un sacerdote italiano, que fue fundador de los Oblatos de San José, él decía, ¿no? Encomendémonos a nuestro buen Padre San José, patriarca de los afligidos, ya que él mismo atravesó tantas tribulaciones. Y él que tenía tantas tribulaciones, vimos todo lo que él sufrió hace 1 o 2 sesiones, ¿verdad? Él sabe de lo que es sufrir, él sabe lo que es estar afligido. Y como padre, él se va a preocupar mucho de que nosotros
pues estemos consolados, va a presentar su ayuda para nosotros, va a acompañarnos, porque generalmente los padres buscan consolar a sus hijos, sobre todo aquellos que somos padres sabemos eso, y la presencia de un padre le da mucha seguridad a los hijos, y los levanta y los ayuda a seguir adelante en esos momentos difíciles. Sí, es verdad que hay padres que no lo han hecho, no han sabido ser padres, que han sido distantes para con sus hijos, quizás hasta abusivos, ¿no? Y esto creó problemas psicológicos y emocionales en la familia, sobre todo en los hijos. Eso no significa que todos lo sean, ¿no? También hay que tener bien en cuenta que también esos padres pudieron haber tenido problemas emocionales y problemas psicológicos en su vida, y por eso fueron como fueron, ¿no? Pero eso no significa que todos los padres, ¿no?, sean así. ¿Cuántas veces hemos visto padres adoptivos que cuidan a sus hijos y los tratan incluso mejor que los propios padres, ¿no? Yo no sé cuál habrá sido tu experiencia personal, no sé cuál habrá sido la relación con tu padre. No juzguemos muy fuerte, ¿no? No juzguemos. Uno nunca sabe lo que pasó. Seamos compasivos, empáticos, ¿no? Tengamos empatía, pongamos en zapatos del resto. Abramos el corazón, no seamos tan duros con el corazón, un poco poner el corazón de carne, ¿no? Para poder, quizás no entender, porque muchas veces no sabemos lo que pasó, pero sí aceptar y perdonar, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que San José, él sí no te va a fallar como un padre espiritual, ¿no? Cuando la vida te decepcione, cuando te sientas caído, cuando te sientas afligido, que sientes que el mar viene y te tapa las olas, y acude a San José. Esta frase no se la olviden nunca, y esta es la última clase, pero esta frase debería durar para el resto de la vida. Ite a Joseph. Anda a San José, búscalo, acude a San José, cuéntale tus problemas, que él te está esperando, atento y lleno de compasión. Les cuento que el Papa Benedicto XVI decía eso. Les voy a leer un poquito, no lo tengo escrito. Voy a buscarlo aquí. Si os asalta, esto es de Benedicto XVI, ¿ok? Si os asalta el desánimo, pensad en la fe de José. Si os invade la inquietud, pensad en la esperanza de José, descendiente de Abraham, que esperaba contra toda esperanza. Si la desgana o el odio os embarga, pensad en el amor de José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros y démosle gracias por habernos dado a José como ejemplo y modelo de amor a él. Y es que acudir a San José, familia, da resultados. Invocar a San José nunca es en vano. Si Jesús, que fue el Hijo de Dios, tuvo plena confianza en San José, su Padre espiritual, ¿no?, también Jesús quiere que nosotros experimentemos esa unión con su Padre. En las Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos del 9 al 11, nosotros podemos leer. Y esta es una lectura que la conocemos muchísimo nosotros. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? Por favor, hay alguien que tiene el micrófono. Lo voy a cerrar un momentito. Bueno. ¿Quién, dice la lectura, quién de ustedes cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da una serpiente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo piden? Y en este pasaje de las Escrituras, Jesús nos enseña sobre el amor de Dios Padre, pero a la misma vez nosotros podemos aprender de ese amor
de nuestro Padre espiritual, porque San José es un ícono del Padre celestial. Hubo un santo que se llamó San Luis Guanella. Él nació y creció en Italia, él fue un ejemplo de confianza plena a San José, y él se pasó toda su vida, todo su sacerdocio, haciendo obras espirituales y corporales para el resto, para los demás. Cuidó a enfermos, atendió a las personas con discapacidad física, con discapacidad mental, ayudó a los ancianos que estaban abandonados, visitó a los indigentes que vivían en la calle, alimentó a los pobres. Su devoción fue tan grande que podíamos decir que San José estaba en el centro de su vida y en el centro de su misión. Y él fundó 2 organizaciones y se encargó de que estas 2 comunidades, que eran comunidades religiosas, se esforzaran por estar en unión constante con San José, viéndolo como patrón, como su padre espiritual y además como el modelo de todas sus obras de caridad. Pero había algo que él enfatizaba y era la devoción a San José como patrón de los moribundos. ¿Habrían ustedes escuchado eso? El patrón de los moribundos, para que los que estaban muriendo experimenten una muerte sana, una muerte feliz, ¿no? Tal como había muerto San José. Y esa devoción era tan grande de este santo que el Papa Pío X lo invitó a que construyera una iglesia muy cerquita al Vaticano que se llama San José el Triunfante, ¿no? Realmente es Basílica de San Giuseppe al Triunfale, y se la dedicó honrando su feliz y santa muerte. Y el Papa también le animó a que creara un apostolado de oración para los que sufren y para los que agonizaban. Y San Luis formó una asociación de adoradores que se llamó la Pía Unión del Tránsito de San José, ¿no? Tránsito de San José a la casa del Padre, igual el tránsito de estas personas que estaban ya en sus últimos momentos, en su camino al regreso a la casa del Padre. Y hay una filial de esta asociación, la hay aquí en Michigan, en los Estados Unidos, y también es un santuario. El Papa León XIII también veía a San José como el patrón de los moribundos, y él oraba diciendo: mi querido San José, quédate conmigo mientras viva, quédate conmigo cuando muera, y obtén para mí un juicio favorable de Jesús, mi Salvador misericordioso. Esta oración realmente es súper linda, muy bonita. Ahora que estoy aquí vivo y puedo hablarte y puedo decirte, quédate conmigo, acompáñame, quédate conmigo en mi vida. Pero el día que yo me esté muriendo, ven conmigo y acompáñame. Acompáñame a la casa del Padre. Y si tú ves de que yo he hecho algunas cosas y que Dios el día del juicio final dice: ajá, ya llegó Claudia, que tenga misericordia de mí. Intercede tú con Dios para que me reciba con los brazos abiertos. A mí me parece esta oración súper bonita. San José, les voy a decir, también tiene el título por eso del patrono de la buena muerte. ¿Sabían ustedes que la iglesia enseña que San José tuvo una feliz y santa muerte? Así lo dice la iglesia, una feliz y santa muerte. ¿Y cómo lo sabe la iglesia? Hace unas sesiones hablábamos de San Bernardino de Siena, un sacerdote predicador, ¿no? Muy bueno de nuestra iglesia. Él pensaba y decía que aunque las escrituras no hablaron de su muerte, se puede creer que San José murió antes de la pasión de nuestro Señor. Porque de haber estado vivo, no habría faltado a esa muerte de su hijo en la cruz, ¿no? Y la pregunta sería, como dice el padre Calloway, el que escribió este libro, ¿por qué Dios se lo llevó antes de la pasión de Jesús? Y bueno, nuestra fe nos hace entender y aceptar de que todo fue voluntad del Padre, ¿no? El padre Calloway dice: quizás era apropiado que San José se fuera antes
¿no? Que ya hubiera muerto para que entonces Jesús, el día que estaba en la cruz, pudiera encomendar a María, a un hermano, a Juan, ¿no? Simbolizando a cada uno de nosotros, porque si hubiese estado Jesús, José allí, hubiese tenido que decirle, Juan, he ahí a tu padre. Y eso quizás hubiese causado una cierta confusión en estas primeras comunidades cristianas, porque ya lo habíamos visto antes, la devoción no se dio porque había mucha confusión sobre el Padre Espiritual San José y el Padre Celestial, nuestro Dios Padre Creador, ¿no? Entonces quizás la iglesia necesitaba madurar un poco para comprender esta paternidad. Entonces, ¿cómo murió José? Entonces, la tradición dice que murió contemplando a Jesús y descansando en los brazos de María. ¿Qué persona no quisiera morir así? En los brazos de María, viendo los ojos de Jesús. Qué bonito. Y, por supuesto, ¿quién creen ustedes que lo vio, que lo presenció, más que la beata Ana Catalina Emmerich, de la que habíamos hablado, que se transportaba al tiempo de Jesús, ¿no? Y ella decía esto: cuando José estaba muriendo, María se sentó a la cabecera de su cama, sosteniéndole en sus brazos. Jesús se mantuvo cerca de ella, a la altura del pecho de San José. Toda la habitación estaba llena de luz y de ángeles. Después de su muerte, sus manos fueron puestas en forma de cruz sobre su pecho. Fue envuelto de la cabeza a los pies en una sábana blanca, depositado en un ataúd angosto y puesto en una tumba muy hermosa, regalo de un hombre, de un buen hombre, ¿no? Esta visión de la beata Ana Catalina hizo que mucha gente se preguntara, ¿y dónde está la tumba de San José? Porque la verdad es curioso, porque el Antiguo Testamento describió las tumbas, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero de San José las escrituras no dicen nada. Nadie sabe qué pasó. Y miren, la beata también dijo otra cosa sobre esta muerte de San José. Miren esto. Solo unos cuantos hombres siguieron el féretro de San José con Jesús y María, pero vi que iba acompañado de ángeles y envuelto en luz. Los restos de José fueron posteriormente llevados a Belén por los cristianos y sepultados allí. Creo que todavía puedo verlo allí, yaciendo incorrupto. Miren qué interesante. A mí se me paran los pelos, ¿ah? Ella dice que vio a San José en una tumba y que después de tiempo lo vio incorrupto. Y este comentario de la beata hace pensar a muchos que algún día se va a encontrar el cuerpo de San José incorrupto. ¿Se imaginan? Sin embargo, muchos otros santos pensaban algo más grande todavía. Y hasta hoy. Ellos pensaban que lo más probable era que el cuerpo de San José estaba ya en el cielo, el cuerpo, y que había sucedido lo mismo que sucedió con Santa María, que fue asunto, como sucedió con María. Eso es lo que pensaban muchos santos. Ustedes se acuerdan de San Bernardino de Siena, habíamos hablado de él hace un rato también, se lo comenté, el gran predicador de la iglesia. Él también decía que podemos piadosamente creer, mas no asegurar, que el Santísimo Hijo de Dios coronó a su padre adoptivo con el mismo privilegio que le dio a su madre. Que así como la llevó al cielo en cuerpo y alma gloriosa, así también el día en que él, Jesús, resucitó, se llevó a José con él a la gloria de la resurrección. Y tiempo después, San Francisco de Sales, mucho más atrevido todavía que San Bernardino de Siena, él decía: jamás podremos dudar ni por un momento de que este glorioso santo tiene gran influencia en el cielo, con aquel que lo llevó allí en cuerpo y alma. Un hecho más que probable, ya que no se tiene ninguna reliquia de su cuerpo aquí abajo. Y hasta Juan 23, ya en tiempos más modernos, cuando estaba haciendo homilías
por ejemplo, en una homilía del Día de la Asunción, justamente en 1960, él dijo que San José había sido asunto al cielo, llevado al cielo. Pero esto no es un dogma de la Iglesia. ¿Por qué los santos y papas creían que fue asunto? Bueno, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, del 51 al 53, que habla de lo que pasó después de la resurrección de Jesús, ¿no? Podemos leer que, miren esto, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. A veces leemos las lecturas de la Biblia muy rápido y no nos detenemos a ver algo tan importante como esto. Y la Iglesia dice, no se sabe con exactitud cuáles fueron los santos que resucitaron a la muerte de Jesús, pero pensamos, dice la Iglesia católica, que fueron los profetas del Antiguo Testamento, San Juan Bautista y por supuesto San José. ¿Cómo no iban a incluir al santo más santo de todos los santos, como lo habíamos visto en otras sesiones? Al más importante, al Padre de Jesús en la tierra. Por eso es que la Iglesia dice de que San José, piensa que San José también fue asunto, ¿no? Entonces, Dios designó a San José, patrono de los moribundos. Él quiere que nosotros tengamos una muerte santa, una muerte feliz, tal como la tuvo San José, ¿no? Y eso no significa que en el momento de morir José no haya tenido en su cabeza muchas cosas, ¿no? ¿Con quién se va a quedar María? ¿Quién se va a encargar de ella cuando se vaya Jesús? Que Jesús ya va a comenzar su vida pública. ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué va a pasar con Jesús? Debe haberse acordado de todas las cosas que dijo Simeón en el templo. Claro que estaba preocupado y tenía cosas en su cabeza, pero él confiaba plenamente en la misericordia de Dios y en la divina providencia, ¿no? La divina providencia que cuidaría de su esposa y de sus hijos. Y hay muchos que le tenemos miedo a morir, aun cuando sabemos a dónde vamos a ir, aun cuando sabemos qué cosa es lo que nos espera, aun cuando sabemos que Dios está esperándonos y vamos a llegar a ver sus ojos, tenemos miedo. Y muchos nos preocupamos sobre todo de lo que vamos a dejar, ¿no? Sobre todo cuando aquella persona que se quedará sin nosotros, quizás no puede valerse por sí misma, quizás es una persona muy enferma, no sabe vivir solo o sola, es muy dependiente de todo en la vida. ¿Cuántos padres tienen hijos con discapacidad y dicen qué va a ser de mi hijo cuando yo me vaya? Tienen que vivir toda la vida preparándose para cuando se vayan, cómo dejar al hijo. Y la verdad es que todos vamos a llegar ahí, todos vamos a morir. Esa es la única seguridad que tenemos como seres humanos en la vida. Y no es fácil, sobre todo cuando es una enfermedad larga, cuando uno tiene que abandonarse a Dios, decir adiós a los familiares, a los amigos, es complicadísimo, ¿no? Y por eso es que el momento va a llegar, por eso tenemos que estar seguros y preparados, ¿no? Para la muerte, porque el maligno siempre va a hacer lo posible para que hasta en el último momento tú le digas no a Dios, porque es su enemigo número uno. Y va a hacer lo posible para que te alejes de Dios en los últimos momentos. Algunos sacerdotes dicen que a la hora de la muerte, el alma de un ser humano entra en una batalla espiritual muy fuerte. Gracias a Dios nosotros nos estamos consagrando y sabemos que San José nos va a acompañar a nosotros y a los que nos rodean y que siempre va a estar intercediendo por nosotros ante Dios. San Alfonso María de Ligorio decía, Jesús le concedió a San José el privilegio especial de proteger a los moribundos en contra de los engaños de Lucifer, de la misma forma que a él, a Jesús, lo había salvado de los planes de Herodes. El catecismo nos dice que para prepararnos a morir debemos
encomendarnos a San José. Es decir, para prevenir una muerte desdichada, una muerte que nos sorprenda sin preparación, de un momento para otro, ¡pum!, sin los últimos sacramentos. Entonces, el catecismo nos dice, conságrense a San José. Busquen estar siempre cerca de él y busquen vivir una vida en santidad con la ayuda de San José. Y el beato José Chaminade decía, esa persona devota de San José le rogará, le consiga la gracia de morir como él, con un beso de Jesús y en los brazos de María. Esto hay que tener mucha oración a San José. Saben ustedes que en la iglesia la misa es la más poderosa de todas las oraciones, ¿no? La oración donde Jesús ofrece su cuerpo, ofrece su alma, su divinidad, su sangre al Padre Celestial por nosotros, para nuestra salvación. Pero ¿sabían ustedes que la iglesia designa durante las misas un tema particular de meditación para cada día de la semana? Y el miércoles es el día dedicado a San José. Mucha gente en el mundo va a misa los miércoles en honor a San José. Y en tiempos pasados los sacerdotes hacían lo que se llamaban unas misas votivas los miércoles en su honor, ¿no? Hoy ya se perdió la costumbre y no se celebran mucho, pero si tú puedes ir a misa el miércoles, anda, acércate a San José, ite a Joseph, cuéntale tus necesidades, tus intenciones. A San José también se le dedica, como vimos la clase pasada, el mes de marzo, ¿no? Y también puedes honrarlo durante ese mes. No necesitas hacer nada extravagante, nada costoso, simplemente quizás sí dejar una flor, una oración, ¿no? Renovar tu consagración. Ya en palabras mayores sería, pues anda de vez en cuando a un santuario, ¿no? En peregrinación, pero algo muy sencillito. Otro título que se le dio a San José es el de intercesor de los muertos. El intercesor de los muertos, de los fallecidos que están en el purgatorio. Ustedes saben, no vamos a entrar en mucho detalle, pero hasta que Dios no tome nuestras vidas, nuestras almas, y decida llevarnos con Él a su casa, al reino eterno, pues tenemos que pasar un tiempo en purgatorio, ¿no? Y eso es algo que no se hizo conocer en la iglesia mucho, ¿eh? Eso no se ha hablado mucho de San José como intercesor de los muertos. Había una mujer muy santa que ustedes la pueden ver ahí, del siglo XIX, que se llamó la Beata María de la Providencia. Ella ofrecía un testimonio sobre la forma en que San José ayudaba a las almas del purgatorio. Ella fundó una orden justamente para orar por las almas del purgatorio, ¿no? Se llama las auxiliadoras de las almas del purgatorio, bajo el patrocinio de San José. Y nosotros también tenemos que hacerlo, porque para que nuestros muertos se encuentren las puertas del cielo. Sabemos que tenemos las indulgencias en la iglesia, pero también contamos con San José para que interceda por las almas del purgatorio. Y también aquí está la foto, bueno, bastante antigua de la sierva de Dios. Es uno de los primeros niveles de honor que se le da a las personas, ¿se acuerdan? En la iglesia, la hermana María Marta Chambón. El mismo José se lo dijo porque ella tenía era mística y podía escuchar a San José, y él le decía, si el alma que me fue devota aún tiene dudas con el soberano juez, pediré gracias para ella. O sea, si todavía no sabemos, no nos sentimos perdonados, estamos sintiéndonos con un peso en la espalda, pues siempre vayamos a San José, que él a último momento va a correr y le va a pedir a Dios misericordia y piedad para con nosotros, ¿no? Y entonces yo quisiera que en un segundo nos unamos a la fe de todos estos santos y a la devoción que le tenían a San José cuando le pedían por la buena muerte, ¿no? Y esa es otra oración que me encantó. Y les voy a decir que cada uno en su casa
la diga en voz alta, ¿no? Si quieren, por ustedes o por alguien que ustedes saben de que está muy enfermo, ¿no? Por algún amigo, alguna amiga, algún pariente que está mal. Entonces vamos a pedir: San José, por la asistencia que Jesús y María te dispensaron al morir, te suplico que me protejas de manera especial en la hora de mi muerte, para que muriendo asistido por ti, en compañía de Jesús y de María, pueda ir a agradecerte al cielo y en tu compañía cantar alabanzas a Dios por toda la eternidad. Amén. Qué bonita. Que yo pueda ir al cielo, no solamente para ver a Dios, por supuesto que esa es la prioridad, sino también para agradecerte a ti, San José, por todo lo que has intercedido por mí. Ahora, antes de hablar de San José como patrono de los moribundos y de la Santa Muerte, quizás hubiésemos tenido que decir que San José es la esperanza de los enfermos. San José es la esperanza de los enfermos. Y es que Dios ha sanado a muchas, muchas personas por la intercesión de San José. Acá tenemos a dos: Santa Teresa de Ávila, que se la pasó enferma a punto de morir y fue sanada milagrosamente después de haber rezado a San José con insistencia, la sanó. Ahí está Santa Teresa en la foto de arriba. Y otra que también Dios sanó a través de San José fue Santa Teresa de Lisieux. Ella hubiera muerto de niña si no hubiera sido por la intercesión de San José. Miren que los padres de Santa Teresa eran católicos muy devotos, tanto así, pero también muy devotos de San José, tanto así que a sus dos hijos hombres le pusieron el nombre de José. Lamentablemente los dos niños murieron. Entonces, cuando la mamá estaba embarazada por tercera vez, pensaban que también iba a ser hombre, también le iban a poner José, pero no, fue niña y le pusieron Teresa. Pero poco después de nacer, se enfermó muy gravemente y nadie sabía en esa época qué enfermedad tenía. Ya la familia estaba desesperada, su madre se asustó, pues ya había perdido a dos hijos, pero se entregó a la voluntad de Dios. Lo que tú decidas, Señor, va a estar bien para mí, aunque me duela, pero me entrego a tu voluntad. Pero un día, cuando la niña ya estaba casi muerta, se arrodilló ante una estatua de San José que tenía en su casa, ¿no? Y le pidió que intercediera por su sanación. Y estuvo orando un momentito por la intercesión de San José, en ese momento, por supuesto. Y cuando fue a ver a su hija, la niña estaba en los brazos de las nodrizas, ya ida como para atrás, ya sin signos vitales, y de pronto Teresa se despertó, sonrió y se curó, como por la intercesión de San José. Entonces, si tú o alguien que conoces está enfermo, recurre a San José. Pide ayuda, pide sanación. Dios sabrá si otorga la salud o no, porque al final, familia, eso es la voluntad del Padre, pero no es malo pedir así como pidió la mamá de Santa Teresa. Y por eso hoy día vamos a pedir intercesión a San José por nuestros enfermos. Vamos a hacer una oración rápida, pero la vamos a hacer en comunidad. Yo les voy a pedir que ahora en el chat vamos a tomar 2 minutos. Ustedes piensen en una persona que está muy enferma y pongan el nombre de esta persona ahí en el chat. De familia, de amigos, compañeros de trabajo, o alguien, ¿no? Algún familiar. Vamos a mencionarlos a todos. Si quieren pueden poner solo el nombre, si quieren pongan el nombre y el apellido. Y si no han encontrado cómo escribir en el chat todavía, háganme saber que yo, mientras que el resto va poniendo a sus personas y van orando, yo voy a ir escribiendo los nombres. O quizás alguien me puede ayudar a escribir los nombres. Alguien puede entrar ahí al chat y poner los nombres de las personas que no pueden escribir. Ya voy viendo aquí que hay varias personas. ¿Alguien quiere que yo ponga el nombre de su enfermo? Claudia Adriana Ichaza, mi hija. Adriana Ichaza.
Y yo. Odilia. ¿Alguien más? Melissa, Claudia. Melissa. Celeste Moreno. Celeste Moreno. Mario López. Mario. López. ¿Ya? Elcita Minucci. Elsa Minucci. ¿Alguien más? Esto lo traigo. ¿Ya están todos? Mili está enferma también, de las piernitas. ¿Quién? Mili. Mili. ¿Alguien más? ¿Tienen más enfermos que quieran aumentar? Hay tantos que no se sabe cuál. Bueno, vamos. Alicia. Alicia. Te voy a poner a vos, amor, ¿oíste? Alicia. ¿Oíste? ¿Ah? Homero y Daisy Arceyut. Romero y Daisy. Arceyut. Bueno, vamos a poner Romero y Daisy Arceyut, ¿no? ¿Con C? Arceyut. Ok. Bueno, entonces miren, voy a poner aquí la oración y cuando diga el nombre voy a ir hasta arriba y voy a poner los nombres de todos nuestros familiares y amigos que están enfermos. Nada como la oración en comunidad, familia. Siempre hay que estar en comunidad orando por nosotros mismos y por los que nos rodean, ¿no? A ver, hay muchos. A ver, ¿por dónde comenzamos aquí con los enfermos? Acá. Creo que comenzamos con María Lourdes Bosa aquí, ya. Entonces, San José, José. tú que cuidaste de Jesús y María, te pedimos que cuides a nuestros familiares y amigos enfermos que están pasando por momentos muy duros, están agobiados, con mucho dolor, que van perdiendo la esperanza, que no encuentran consuelo. Te pedimos en especial por María Lourdes Bosa, María Fernanda Navarro, Germán, Pablo Chamorro, Lastenia García, Lisbeth Aldana, Kiko, Matías, Juan Lorenzo Sánchez, Miriam, Germán Aldana, Tatiana Ivanov, Beatriz Núñez, Adrián Ichaza, Emma, Odilia Rodríguez, Germán, Carlos, Alejandra Contreras, Melissa, Anita, Julio Ernesto Charris, Janet Bernal Villamil, Celeste Moreno, Erlis Ramírez, Mario López, Mateo Caneva, Mili Muñiz, Guillermo Núñez, Elsa Minuche, Sonia Sloan, Karen Ramos, Carmen Vera, Daniel Quintero, Zoila Barrios de Muscús, Camila, Diego, Reinaldo Puerta, Lisette Trewin, Mili, Adriana, Aidita, Eliana, Germán, Paola, Matías, Rodolfo Mora, Rosa Galeani, Petilia, Carolina Román, Alicia, Cindy Bayar, Nubia Mora, Aurora, Nubia, Jens, Dora Puerta, María Fernanda Navarro, Caridad, Rubén, César, Mariana Arias, Patricia Puerta,
Romero y Daisy Arceyut, William Salazar, Sonia Sloan, Julio Vázquez, Micaela Bernal, Henry Pérez, Nancy Rauseo, María Inés Álvarez, Ana Castañeda, Margarita, que sufren en enfermedad. Acompáñalos en su cama, en su silla de ruedas, en su cuarto de hospital. Alívialos de sus dolores, fortalécelos en sus tentaciones, tráeles esperanza, dales vida y salud, si es para mayor gloria de Dios y bien de ellos. Son quienes amamos y que no queremos perder, pero tampoco queremos ver sufrir. Confiamos en ti, querido Padre Espiritual, y en el poder de tu intercesión, mérito de tu pureza, de tu servicio, de tu amor por María, por Jesús y por nosotros. Amén. No pude entrar, espérate. En Zoom. Entonces, San José también es conocido, aunque les parezca horrible esto, pero como el terror de los demonios. El padre Calloway dice que después de la Virgen María, los demonios le temen a San José más que a ningún otro santo. De hecho, lo que yo le tengo en la puerta. Odilia, póngase en mute, por favor. San José, le temen más a San José más que a ningún otro santo. Y es que él tiene pues un don y un poder extraordinario de intercesión que le da su propia paternidad. Por eso es que le dieron ese título del terror de los demonios, ¿no? Hay un beato, el beato Bartolo Longo, de a finales del siglo XIX, casi principios del siglo XX. Él era un italiano que era de familia muy católica. Él estudió leyes, era abogado, y después de experimentar muchas ideologías políticas, se convirtió en el católico más antirradical, el anticatólico más radical que pudo existir. Todo lo que tenía relación con el catolicismo, a él le parecía que era una porquería. Él lo consideraba, y lo decía así, que el catolicismo era un cuento de viejas. Y entonces, ¿qué hizo? Bartolo se metió al espiritismo, hacía sesiones de espiritismo, ¿no? De brujería, de ouija y sabe Dios cuánta cosa, y finalmente se ordenó como sacerdote, pero de Satanás. Qué horrible esto, se ordenó de sacerdote de Satanás, qué miedo. Pues esa vida que llevó metido en lo oculto, en el espiritismo, eso lo dejó enfermo, vacío, infeliz. Tenía muchas alucinaciones, ¿no? Tenía pesadillas horribles, vivía en un estado de nerviosismo tremendo, dolores de cuerpo y una depresión que ni les cuento, ¿no? Y buscando ayuda, fue donde un amigo sacerdote dominico. Hay alguien que está con el teléfono déjame ver si puedo. Hay uno que dice iPhone. Hay uno que dice iPhone, por favor, tienen que poner en mute sus teléfonos. Claudita, tú lo puedes poner en mute a ella. Sí, pero es que mientras que le encuentro... Sorry. Ya se puso el mute. ¿Ya lo puso? Bien. Entonces, esto le causó a este señor mucha nerviosismo, tenía alucinaciones, problemas físicos, ¿no? Y entonces, buscando ayuda, él fue y buscó a uno de sus amigos que era un sacerdote dominico. Y él le habló de San José. Y empezó en ese momento una conversión muy radical. Ya temiendo por su alma, él renunció, por supuesto, al catolicismo y regresó, renunció al espiritismo y regresó al catolicismo. Y en agradecimiento por esa liberación, se convirtió también en dominico y dedicó su vida a difundir el rosario. Y tanto amaba él a San José, le rezaba diariamente,
que le terminó haciendo un libro grande con oraciones y con devociones para que la gente lo pudiera usar en el mes de marzo. Y miren, con la intercesión de San José, este sacerdote satánico que se convirtió fue después beatificado por Juan Pablo II en 1980. Miren eso. Y el beato decía, es una gran bendición para las almas estar bajo la protección del santo que hace que los demonios tiemblen y huyan. Pero lo que más aterra al demonio es esa paternidad de San José, ¿no? Toda paternidad es una amenaza para Satanás. Ya durante siglos, el maligno estaba feliz porque había muy poquitos cristianos que oraban a San José pidiéndole su intercesión, pero ya cuando lo fueron conociendo, cuando lo fueron recibiendo, aceptando como su padre espiritual, entonces, como dice el padre Calloway, Satanás se fue aterrorizando, ¿no? Porque sabía cuál era el poder que tenía San José, ¿no? Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Hombres, mujeres, como ustedes, como yo, como todos los que estamos en esta reunión virtual, que sean el terror de los demonios, que nos tengan miedo, porque estamos acercando a los demás, al mundo, hacia Cristo. Y para lograrlo, pues hay que seguir a San José e imitarle, ¿no? También quería contarles una cosa con respecto a esto, porque se necesita siempre hombres y mujeres de oración y una iglesia orante. Quería comentar, la iglesia a finales del siglo XIX estaba en un mundo que pasaba por un momento, como decía mucha gente, de inmundicia espiritual. O sea, la gente estaba haciendo lo que quería, cuando quería, era muy impura, vivían sin modestia, y entonces el Papa León XIII, buscando combatir a Satanás, no olvidemos nuevamente que Satanás, enemigo número 1 de Dios, nos quiere alejar y está detrás de todas las cosas malas en donde nosotros caemos. Ahí está atrás Satanás, él es el que está ahí dándole fuerza a todas esas malas obras. Para combatir a Satanás, el Papa sacó sus 2 armas más poderosas. Y nosotros siempre hemos conocido a una, que es el rosario. Para los que rozamos el rosario sabemos que es un arma muy poderosa para enfrentar a Satanás. Pero la otra arma era San José. Y entonces el Papa oraba de la siguiente manera: protege, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, a los hijos elegidos de Jesucristo. Aparta de nosotros, amadísimo Padre, toda mancha de error y corrupción. Asístenos desde el cielo, valientísimo defensor, en esta lucha contra los poderes de las tinieblas. Y así como libraste al niño Jesús del peligro mortal, ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de los engaños del enemigo y de toda adversidad. Cúbrenos con tu constante protección, para que apoyados en tu ejemplo y fortalecidos con tu ayuda, podamos vivir una vida virtuosa, tener una muerte dichosa y obtener en el cielo la bendición eterna. Muy bonita también la oración. Y algo que también aprendí sobre San José, terror de los demonios, estaba leyendo de que a mediados del siglo XX, cuando pues pasaba todas estas épocas malas también en la iglesia, el mundo se vio amenazado por el comunismo, que ya había ganado seguidores, muchos líderes se habían apoyado en esta ideología, ya naciones enteras habían caído en las garras de este comunismo, y el Papa Pío XI le pidió a San José que protegiera a la iglesia, y le dijo: San José, intercede por nuestra iglesia porque sabemos que tenemos muchos errores, pero también protégela de las ideas ateas del comunismo que estaban empezando a causar problemas. Pues él también, así como vino Papa León XIII, él también pidió ayuda a San José, ¿no? Y toda la iglesia pidió intercesión a San José. En esa época, el 1 de mayo era celebrado por muchos países como una fiesta
secular, una fiesta del mundo, una fiesta civil que se llamaba May Day, el día de mayo. Pero no era una fiesta política, mucho menos era una fiesta religiosa. Pero los comunistas querían aprovecharse de esta fiesta, apropiarse y querían nombrarla el Día Comunista de los Trabajadores. Eso quisieron hacer. Con eso definitivamente iban a influenciar las masas, la iglesia se había preocupado muchísimo, una idea así iba a afectar a la sociedad, iba a afectar a la familia, al catolicismo en general. Y entonces el Papa Pío XII decidió acudir a San José, como lo habían hecho antes otros papas, y denunciando todas las mentiras del comunismo y tratando de darle más dignidad a los trabajadores. ¿Y qué cosa hizo la Iglesia Católica? Declaró el 1 de mayo como una fiesta litúrgica y se conoce como el Día de San José Obrero. Miren qué bonito, yo no había escuchado sobre eso, muy interesante. Entonces, hermanos, ya para terminar esta última sesión, yo quería mostrarles algo, es una de las imágenes que hay en el libro del padre Calloway, un cuadro que se le llamó El terror de los demonios, fue dibujado por una pintora, Bernadette Carstenstein, creo que no tomé la nota, en el 2019, y quien le pidió a esta señora que hiciera el cuadro fue el mismo padre Calloway. Y en esta figura quiero mostrársela, y voy a sacar mi libro porque voy a tener que ver algunas fotos para mostrarles quiénes son. Aquí está. Voy a ver cómo hago esto para que puedan ver todo. En esta figura vamos a ver la imagen. Espero que algo la puedan ver de aquí. Voy a sacar también aquí para poder. Yo no sé si ustedes están pudiendo ver. Santos, es lo que estoy viendo. ¿Lo pueden ver? Cardenales. A ver. Este es un papa. Este es un papa. ¿Me fui? ¿Te fuiste? Ya no, voy a compartir de nuevo. Aquí, ¿la ven? Sí. Ok, ¿la ven mejor? Sí. Ok, bien. Entonces aquí estamos viendo esta imagen que la nombraron a la pintura San José, terror de los demonios. Si ustedes ven quiénes están acá, son todos estos santos de los cuales hemos hablado durante estas 5 o 6 sesiones. Por ejemplo, aquí, tienen que poner en mute, por favor. Aquí al lado izquierdo arriba, vamos a comenzar con este sacerdote de acá, es San José Marelo. Y este que está aquí con Calvito, este de aquí es San Bernardino de Siena. Acá atrás San Francisco de Sales. La monja que tiene la Biblia en las manos, Santa Teresa de Ávila. Aquí al lado izquierdo, ya un poco más moderno abajo, podemos ver al venerable Fulton Sheen, que lo vimos la primera clase, un americano, y vemos a la beata Petra de San José, que también la mencionamos muy rápido. Vemos al Papa León XIII, hemos hablado de él hoy día, ¿no? Acá tenemos a San Pedro Julián Aymar, que también hemos hablado de él, que tiene el que era muy devoto y fiel a la Santa Eucaristía. Tenemos también a San Lorenzo de Brindisi aquí abajo. Voy a ir subiendo la foto. Este de aquí, San Leonardo de Murialdo, de ese sí no hemos hablado. Beato Papa Paulo IX está aquí. Papa Pío IX. La venerable María de Ágreda, también hemos hablado de ella, esta monja de acá. Miren acá abajito está Santa Catalina, Ana Catalina de Emmerich, la beata, ¿no? Vamos a subir y acá arriba vamos a ver a San Andrés Besset. ¿Se acuerdan del canadiense del oratorio de Canadá? El venerable Papa Pío XII está aquí. San Luis Guanela, que hemos hablado de él hoy, está acá.
esta monja de acá abajo, la Beata María Teresa de San José y la Beata María Repeto, de ella sí no hemos hablado hoy día. Y tenemos al Beato Guillermo José Chaminade, que es este de acá, de él sí hemos hablado muchísimo durante estas sesiones. Ustedes tienen que reconocer aquí, está del Opus Dei, San José María Escrivá, uno de los más modernos que tenemos. Aquí está el Papa Benedicto XV, San Juan XXIII, también es una imagen que muchos conocen. San Alfonso María de Ligorio está de espalda, el Beato Gabriel Alegra, y por último nuestro querido San José, San Juan Pablo II aquí. Este cuadro es muy bonito, y a mí me gustaría que por un momento te vieras allí, parado entre esos santos en la devoción a San José, acudiendo a él para lo que necesites. Imagínate allí entre ellos para que nunca olvides que tú a los ojos de San José vales lo mismo que todos esos santos, papas, monjas, beatos, venerables que están ahí. Que recordar siempre de que no nos va a fallar nunca San José, que podemos poner toda nuestra confianza en él. Y el próximo jueves nos vamos a consagrar a San José, pero la historia no termina allí. La historia empieza allí. Y si después de casi 4 meses que hemos venido estudiando sobre esto, 3 meses y pico, 4 meses, no nos provoca de corazón que el próximo cuadro que se pinte con los devotos de San José tenga nuestro rostro, tenemos que orar muchísimo porque hemos perdido el tiempo. Sabiendo la intercesión que Él tiene y todo lo que nos quiere y cómo nos puede acompañar en la vida y en la muerte, pues tenemos que vivir de la mejor manera, siguiéndolo para que podamos imitarlo y llegar a ser los santos que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces, bueno, ya aquí vamos a dejar la última sesión y voy a apagar el recording, la voy a mandar pronto y nos vemos el próximo jueves. Lo que vamos a hacer el próximo jueves es que vamos a empezar con una oración. El padre Marcelo va a hacer una pequeña paraliturgia. Vamos a tener muy cortita algunas palabras del padre y después vamos a hacer con una de las consagraciones a San José que tenemos aquí en el libro, la vamos a poner ahí para que cada uno a la hora que hace la consagración diga su nombre. Y en la escuela les vamos a mandar a cada uno un certificado ya terminando la consagración. Así que les encargo seguir orando a San José, ite a Joseph siempre y nos vemos el próximo jueves ya para la consagración. ¿Okay? Que Dios los bendiga a todos. Un beso. Gracias, Claudia. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas Claudia. noches. Claudita, buenas Claudia. noches. Gracias por estar. Gracias. Buenas noches, Claudia. Gracias a Claudia, todos. gracias. Chao. Bye. Buenas noches. Gracias, Claudia. Bye. Gracias, Claudita. Gracias, Claudita, por todo. Gracias Hermosa por noche. venir. Gracias. Hermosa Muy noche. lindo ver a toda la Bella. bello, gracias. Gracias. Que hablara con esa emoción y con esa Gracias sensibilidad. a todos. Gracias. Intelectualidades. Sí, no. Gracias, Claudia. Feliz noche. Erudición que está hablando. Pero yo no, me fue mi imagen. Qué impresión. Es decir, domina ¿Alguien la más? Sí, Escucho a mucha gente por aquí todavía. y quiero salir, pero no puedo. Un beso, hablamos, nos vemos la próxima semana. Chao, hijita. Ahí está. Ya salí.